Nuevo bloque en nuestro programa y está con nosotros la doctora Mariana Beatriz Vera. Ella es defensora pública penal y nos va a comentar sobre todo lo que se ha realizado el pasado fin de semana, que en la Facultad de Derecho, el Preencuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Penalistas de la República Argentina, en un encuentro realmente que ha sido muy importante. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, agradecida de que se difunda estas actividades de las mujeres penalistas, que somos pocas, pero vamos creciendo seguramente, sí. Y que bueno, es importante escuchar por ahí también nuestras voces. Exactamente, y bueno, y como charlábamos, lo hicimos también en la radio, el planteo de la perspectiva de género justamente en esta materia, que es lo penal. Exactamente, como veníamos charlando, o sea, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Qué se tiene que entender por perspectiva de género? Porque todo el mundo habla de perspectiva de género y es como que no sé si se entiende. Yo voy a tratar bueno, muchas veces es un cliché y no. Exactamente, exactamente. El eslogan se sabe. Todo el mundo dice perspectiva de género, perspectiva de género. O sea, lo importante es que dentro del derecho penal se interpreten los institutos de esta perspectiva. Cuando hay una relación entre un hombre y una mujer, ¿cómo ha venido siendo esa relación? ¿No? ¿Cómo fue ese día que sucedió ese hecho que se está juzgando en ese momento? Claro. No, ¿cómo vino desde siempre esa relación? Por ahí la mujer no tiene voz, no tiene voto dentro de la casa, pero esto los vecinos lo saben, las personas la empleada doméstica que va todos los días a trabajar se da cuenta. Entonces, investigar más allá de este hecho concreto. Exactamente, y ver como una legítima defensa. No se puede seguir analizando de acuerdo a los requisitos que marca la ley. Obviamente que hay que cumplir con los requisitos que marca la ley, porque la legítima defensa está prevista en el artículo 34, por el principio de legalidad, es esa la legítima defensa y se tiene que cumplir esos requisitos. Pero el peligro inminente se tiene que ver de la perspectiva de género y esto se tiene que interpretar y valorar toda esa prueba anterior para saber si el peligro es inminente, no en ese momento del hecho, sino siempre va a ser inminente cuando hay una relación de desigualdad, de poder, de violencia, o sea, muchos aspectos se tiene que tener en cuenta para evaluar en ese momento. El tema de la valoración del medio empleado, que tiene la racionalidad del medio empleado que establece la legítima defensa, o sea, no porque una mujer use una cuchilla y el hombre esté desarmado, haya, digamos, irracionalidad del medio empleado. Vuelvo a reiterar, se tiene que ver desde la perspectiva de género, se tiene que analizar cómo fue esa situación. Si la mujer estaba muerta de miedo, se defiende con lo primero que tiene. Sí. O sea, entonces, muchas veces la violencia no solamente física, tenemos también ese concepto que la violencia es lo físico, si le pegó, si le, digamos, intentó matarla, pero hay todo un proceso previo de violencia que no es física, sino es psíquica, moral. Exactamente, Mario. Yo siempre estuve en penal, soy fanática de lo que hago y siempre estuve en penal. Soy profesora de Derecho Penal 1 en la facultad. Desde todos los años que yo llevo en esta carrera, jamás vi una imputación de lesiones leves por violencia psicológica. Yo sé que es más difícil de demostrar, está bien, pero existe, es lo que usted dice, o sea, existe, Mario, y no hay ni una imputación sobre eso, sobre violencia psicológica, que está previsto en el código, por ejemplo, todo daño en el cuerpo o en la salud. O sea, está previsto como poder imputar por violencia psicológica. Entonces la revisa el médico, no tiene ninguna lesión, entonces no hay delito. No hay delito físico, pero investigar el psicológico, que eso también sirve de base y prueba para otro caso grave que después puede existir en esa relación. Seguramente la subestimación, la degradación, todo forma parte del derecho violento. A nivel laboral también, en el tema, cuando hay una relación de poder, cuando hay una relación jerárquica, eso es justamente lo que tocamos también el tema en el correccional de mujeres, porque estuvimos haciendo un taller con las chicas estas que vinieron de la Asociación de Mujeres Penalistas Argentina, vino la presidenta, vino la secretaria, bueno, y algunas integrantes, Patricia, y fuimos al correccional de mujeres. Y estuvimos charlando con las penitenciarias, digamos, con las que tienen a cargo la custodia de las chicas que están en el servicio correccional detenidas
procesadas, detenidas, condenadas, etc. Y bueno, también ahí se da una relación jerárquica y de poder. O sea, eso estuvimos también trabajando con las chicas, cómo era su sentimiento en relación. Y bueno, si bien hemos avanzado mucho en derechos de la mujer y se están visibilizando los cargos, digamos, jerárquicos de la mujer, siempre con menos, digamos, siempre en menor número, siempre en menor número. Sí, sí. A mí me llama la atención, por ejemplo, sinceramente no tengo nada en contra de los hombres, adoro a mi marido, tengo a mi hijo, o sea, no es, esto no es algo, tampoco soy feminista hacia ultranza, no, yo creo que cada caso en particular se tiene que analizar, pero si nosotros vemos las jerarquías, o sea, casi siempre hay más, o sea, hay mayor número de varones que mujeres en todas las jerarquías. Yo voy a debate y la mayoría de las cámaras son 3 jueces, el fiscal y yo soy la defensora mujer. Claro, o sea, claro. O sea, incluso defiendo a muchos más imputados varones y no defiendo casi a mujeres, cometen también menos delitos, gracias a Dios, pero siempre esa es la relación. Hablando del tema de la justicia, usted es parte justamente de la Administración de Justicia, un tema que lo planteamos acá con la gente del Colegio de Abogados, del área digamos, de género, es la capacitación y empezando por los propios camaristas, jueces, fiscales, porque ahí también tiene que estar la perspectiva de género, porque ellos son en definitiva los que van a aplicar la ley. Exactamente, es tan importante la capacitación, pero capacitaciones que valgan la pena, digamos, que sirvan. Yo lamentablemente soy muy crítica de las capacitaciones que hay, porque todos hablan así como yo les digo, perspectiva de género, o sea, yo creo que hay que hablar, en el tema penal me refiero que es mi materia, ¿no? O sea, los distintos institutos que hay en el Código Penal, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba, por ejemplo, la legítima defensa, por ejemplo, el estado de necesidad, cuando en el estado de necesidad hay desigualdad de bienes. El estado de necesidad es una causa de justificación que dentro de la teoría del delito, esto es muy técnico, pero como para que me explique un poquito, dentro de la teoría del delito excluye la antijuridicidad. Entonces, igual que la legítima defensa, excluye la antijuridicidad. Entonces una persona no puede ser condenada porque no hay delito. Para que haya delito tiene que haber acción típica, antijurídica y culpable. Si se excluye una de estas categorías, no hay delito. Claro. El estado de necesidad, que exige una desigualdad de bienes, y la legítima defensa, que exige todos estos requisitos que yo le vengo marcando, estos son los institutos que se tienen que ver desde la perspectiva de género, que cuando se crearon estos institutos no existía esta perspectiva. Exactamente, Entonces eso es algo nuevo. Entonces, digamos, volver a estudiar todos estos institutos que existen en la actualidad en el Código Penal desde esta perspectiva. Y ahí también creo que hay una deuda que tienen los legisladores nacionales y también los legisladores provinciales, pero primero en el Código Penal y después el Código de Procedimientos Penales, me parece que hay una deuda de los legisladores de modificar, de aplicar la perspectiva de género en las leyes. Exactamente, si bien hubo una modificación en donde se introdujo el femicidio, donde se introdujo la palabrita género en algunos incisos del artículo 80, así por ejemplo en el inciso que habla de odio racial, de odio por alguna, digamos, por alguna situación de la iglesia, también se introdujo género. No es suficiente. Claro. Es suficiente las capacitaciones y es suficiente ver, o sea, y es suficiente entender lo que significa analizar el instituto desde la perspectiva de género. Claro. O sea, el estado de emoción violenta no es, digamos, un estado, como lo estudiamos en la facultad, el estado de emoción violenta que en el momento tenés que emocionarte violentamente. Claro, te entraron a robar no y proteger. No es eso, tiene que haber toda otra análisis de todas las otras circunstancias que rodean el hecho para poder saber si hay una perspectiva de género acá. Lo que pasa es que, bueno, es lo que venimos conversando, es decir, si el que tiene que aplicar la ley no está preparado para esto no significa que esté en contra ni nada, muchas veces más desconocimiento que postura. Exactamente. Si no está preparado para tener una perspectiva de género, menos la va a poder aplicar. Por ejemplo, yo defendí el caso del motel.
cuando el crimen del motel, que bueno, es un crimen. Y esto del taller que tuvimos, del preencuentro y el taller, analizamos la situación de la víctima dentro del proceso penal, que también es muy importante. Por ahí tenemos miedo. Yo soy defensora penal, o sea, defiendo a los imputados, no defiendo a la víctima. Por ahí tenemos miedo de que la víctima se involucre, pero hay una necesidad que la víctima esté involucrada en el proceso penal. Yo celebro la aprobación de esta ley, la 27372 de la ley de víctima y después la 27375, donde la víctima participa de la ejecución de la pena. ¿Qué significa que participa de la ejecución de la pena? Su agresor ya está condenado y está pidiendo libertad condicional, está pidiendo salidas transitorias y está pidiendo salida laboral. La víctima tiene que tener conocimiento de que hay una posibilidad de que su agresor está pidiendo esta libertad, también para tomar ciertas medidas. Y ella también puede opinar en estos institutos donde la víctima va a tener participación y puede poner condiciones. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que salga a trabajar, porque lo va a escuchar los informes que se hicieron en el servicio penitenciario, o sea, es una audiencia donde va el psicólogo, el psiquiatra, o sea, todos los que estuvieron con él durante su tratamiento penitenciario están en este incidente. Este es un incidente de ejecución de pena. Entonces la víctima va a escuchar. En el caso de Carolina Píparo, ella dijo que sí. El agresor ella había tenido como 2 ACV. El servicio penitenciario ya no lo podía contener porque Carolina Píparo participó de la audiencia, que ella fue víctima de un caso gravísimo. Terrible, Ella dijo que sí, puso condiciones y dijo que sí, en un caso gravísimo. Después, bueno, él salió, él pedía detención domiciliaria. Él salió con detención domiciliaria y con prisión domiciliaria, perdón, ya estaba condenado obviamente, con prisión domiciliaria y bueno, después él se murió. Estaba bastante. Pero a Carolina Píparo le bastó ver la situación, o sea, que no le estaban mintiendo. Fue en una audiencia donde estaban todas las partes y le bastó ver y dio su opinión. Dijo, bueno, pero yo quiero que él no se acerque a mi familia, que él no pueda salir, que esté controlado porque es prisión. O sea, puso condiciones y eso es importante para la víctima también. Para ir cerrando, doctora, pero es interesante porque la perspectiva de género además está sirviendo, porque no iba a servir, sino está sirviendo para recobrar también el valor de la víctima en el proceso del delito. Lamentablemente, o no lamentablemente, en esta mirada siempre ha sido el victimario, el que ha sido, digamos, como el objetivo de todo, y la víctima... Es el objeto del proceso penal. Exactamente, y la víctima es como, digamos, una partecita, hasta olvidada, diría yo. Exactamente, que ellas se sienten así, sienten así. Entonces, de pronto creo que la perspectiva de género lo que ha hecho es revalorizar a la víctima en sus derechos, en su contención, porque la víctima lamentablemente ni siquiera eso tenía. Quiero contar que Azucena, una mujer grandiosa que yo conocí por la organización de este preencuentro, Azucena fue una víctima del caso Magisterio, muy triste el caso Magisterio, y ella no pudo emocionalmente estar en el panel que yo le invité. Me dijo que sí al principio, después me dice, doctora, yo no voy a poder. Me escribió una carta que yo le leí en el preencuentro. O sea, y esto, digamos, es un tiro por elevación para todos los actores de la sociedad, hasta para el periodismo, Mario, porque ella dice que hasta el enfermero de la ambulancia le quería enseñar la diferencia entre manoseo y violación. Dice, como si yo no supiese la diferencia entre manoseo y violación. Y me decía, bueno, pero para violación son muchos trámites. O sea, desde esa contención mínima, desde el principio, o sea, son los primeros que llegan al lugar del hecho, la ambulancia, la policía, hasta ellos tienen que estar preparados para tratar con una víctima de un delito.